la doctora Lourdes Estrella. Ella es endocrinóloga, graduada del Salvador Begotier y también en Puerto Rico. Ella forma parte de lo que es la unidad endocrinológica de Sedimat y también forma parte del staff de la Clínica Independencia Norte. Doctora, para nosotros es un placer tenerla aquí en esta receta médica de la Z cardiológica, que es cardiológica, pero el corazón no está solo, sino que está entrelazado con las otras especialidades, y en ocasiones traemos no solamente cardiólogos, sino también como usted, que su especialidad está muy relacionada con nosotros. Buenos días, doctora. Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias, Mildred, por invitarme, por permitirme dar un poquito de lo que sé para todo el pueblo dominicano, y para mí es un placer estar contigo aquí en la Z. Gracias, doctora. Pues bien, nosotros vamos a hablar, vamos a sacar el mayor provecho a la doctora de lo que es la glándula tiroides. Y vamos a empezar, doctora, como nosotros, este programa es dirigido básicamente al pueblo que no es médico, está dirigido a todo el pueblo, pero lo que le quiero decir que tenemos que hablar aplatanadamente, pero lógico, respetando los cánones científicos, ¿no? Para que el pueblo dominicano entienda. ¿Qué es esa glándula tiroides? ¿Dónde está? ¿Y cuál es la función? Porque yo veo que muchas veces nosotros tenemos que interconsultarlo a ustedes. ¿Por qué? ¿Qué es eso de la tiroides? Bueno, es una glándula endocrina, o sea que pertenece al sistema endocrino, que está colocada en la cara anterior del cuello, entre los cartílagos tiroides e ioides. Entonces, esa glándula está formada por dos lóbulos, derecho e izquierdo, los cuales están unidos por una estructura de la misma glándula que se llama istmo, que se conoce como istmo. Esa glándula es importantísima, como todas las glándulas endocrinas, pero esta es una glándula que lleva mucho comando, muchos controles, muchas regulaciones en todo el cuerpo, comenzando desde la etapa a nivel uterino, desde las primeras etapas, porque es la glándula responsable del desarrollo del cerebro del feto y de la estructura y el desarrollo del sistema óseo del embrión. O sea, por eso la importancia de que esa glándula sea suplida tempranamente. Me explico. Las primeras semanas el embrión no forma hormonas tiroideas, pero ya a partir de las 11 o 13ª semanas sí. Pero no sabemos si ese embrión va a tener la capacidad de producir hormonas tiroideas, si va a tener que venir con algún defecto, que es lo que se conoce como hipotiroidismo congénito, no sabemos. Uh-huh. Entonces, de ahí la importancia que la madre es la que suple las hormonas tiroideas en esa primera etapa. ¿En los 3 primeros meses? No, semanas. Semanas. Porque después, como no sabemos, él tiene que comienza a producir sus hormonas. Pero como no sabemos si él lo va a poder hacer, la mamá es la que le va a aportar esas hormonas tiroideas. De ahí que las pacientes que están embarazadas, que son hipotiroideas, hay que reforzarle la dosificación para que le pueda suplir a su producto las hormonas tiroideas en la primera etapa. ¿Por qué? Porque si hay una deficiencia en esas primeras semanas y no se corrige, ese producto va a nacer con deficiencia y puede pasar desapercibido y dar un hipotiroidismo congénito, que es lo que se llama cretinismo. Y se veía antes en campos, en montañas, donde las mujeres no tenían acceso a chequeos médicos adecuados. Entonces usted veía como esos niños iban creciendo con deficiencia, con un gran déficit, que son prácticamente con déficit. Sobre todo mental, ¿no? Mental, porque claro que sí. Cretinos, cuando te quieren ofender mentalmente. Porque no producieron sus hormonas, no fueron producidas en el tiempo que se desarrolló el cerebro. Igualmente también van a tener una baja estatura. ¿Qué hormonas produce la tiroides? Bueno, ella es las hormonas que producen la tiroides se llaman hormonas tiroideas. Ella produce otra hormona, que es la calcitonina, que no tiene que ver nada con las hormonas tiroideas. Pero después usted me va a explicar el papel de la calcitonina en el cáncer de tiroides. Sí, claro que sí. Pero empecemos con las principales. La tiroides tiene una estructura histológica especial.
las células están agrupadas y forman lo que se llaman folículos, están alineadas. Y entonces en cada una de esas celulitas se producen las hormonas tiroideas, que se producen a partir de una proteína que producen las hormonas, la glándula la produce en las células foliculares y se van a almacenar en el centro, un material que se llama material coloide. Va a utilizar una proteína, la aminoácido de una proteína que se llama tiroglobulina y van a necesitar de yodo para la estructura. Se van a ayudar. Van a primero formar una molécula, una tirosina, que es el aminoácido que tiene que estar porque viene de la tiroglobulina. La tirosina se va a ayudar con yodo. Primero un yodo, después otro yodo. Monoyodo, diyodo. Por eso luego, que los bocios dicen que por déficit de yodo. Sí, porque las hormonas tiroideas necesitan yodo. Su composición estructural involucra moléculas de yodo. Entonces, 2 yodos, una molécula que tenga un solo yodo es una monoyodo y 2 yodos diyodo. Entonces después se van a acoplar. Una monoyodo con una diyodo da una T3, que es la triyodotironina. Ajá. Y 2 diyodo va a producir T4. Okay. Entonces, lo que más se produce de 1 a 10 son T4, pero la que es activa es la T3. Entonces, a nivel periférico, la T4 se tiene que ir convirtiendo en T3 porque la T3 es la que hace el trabajo. Okay. ¿Cómo se podría detectar a temprana edad de que un niño, su tiroides está siendo afectada, doctor? Bueno, existen programas en muchos países de screening en recién nacidos. Okay. Y eso se ha trabajado siempre mucho aquí para que se logre eso. De que el niño... Aquí se estaba abogando por el tamizaje. Sí, el tamizaje. No sé si eso incluye eso. Eso es el tamizaje. Ese es el tamizaje en recién nacidos. Para ver si realmente cómo están sus niveles. Porque eso, mientras más días pasen, más defecto produce. Sí. Claro. Entonces, es importante detectar temprano, desde que el niño nace, para cualquier deficiencia sea suplida inmediatamente por el pediatra. Y habitualmente aquí se determina las hormonas. Muchos centros lo hacen, pero porque es la primera vez que yo lo oigo, por eso me sorprende. Sí, muchos lo hacen, pero todavía no está como una ley ya determinada. Lo correcto sería que por ley se hiciera ese screening. Se está trabajando con eso, hace mucho se está trabajando con eso para lograr que eso se haga de manera inmediata en todos los hospitales, en todas partes. Como son las vacunas, ¿no? Eso es exacto, eso es cuando el niño nace, inmediatamente nace. Pero no hay talón se le toma la muestra. No hay alguna señal que le pueda indicar que algo anda mal. Bueno, a medida que pasan los días, el niño es un niño que va a estar hipotónico, generalmente nace con la lengua grande, macroglosia, es un niño que vomita con mucha facilidad, un niño que no tiene mucha actividad. Un pediatra usado se va a dar cuenta seguido que ese niño no está normal. Y lo lógico es que le indique las hormonas tiroideas para suplirla de inmediato. Mientras más tiempo pasa, pues mayor déficit habrá. Claro, o sea que eso puede ser detectado a tiempo y evitar el daño futuro, claro, ¿no? Claro que sí, pero es temprano porque las hormonas tiroideas en el niño trabajan en la primera etapa de la vida. Okay. Si eso no se corrige temprano, el niño va a quedar siempre con deficiencias. Bien. Entonces, ¿qué es eso de hipotiroidismo y hipertiroidismo? Ok. Dijimos... ¿Y por qué es más frecuente el hipo? Ok. Dijimos que las hormonas tiroideas se producen en la glándula tiroides y de una manera normal sería una glándula que está eutiroidea con una producción normal dentro de los rangos normales para hormonas tiroideas. Ok. Cuando por cualquier razón, te voy a decir de cuáles son las razones principales por las que se puede producir hipotiroidismo. La glándula comienza a producir menos hormonas de la cuenta, entonces vamos en el camino de que se produzca un hipotiroidismo, que puede ser primario si el defecto está en la glándula, que puede ser secundario si el defecto está en la hipófisis y que puede ser terciario si el defecto está a nivel hipotalámico. Depende de los niveles, depende de los niveles donde tipo que las hormonas tiroides trabajan, las hormonas trabajan a niveles, las tiroides son ellas. Entonces, ¿qué pasa? La causa más frecuente de que falle la glándula en producir sus hormonas es a nivel primario, o sea, la misma glándula. ¿Por qué? 2 razones principales son las que pueden producir eso de manera fisiológica: la deficiencia de yodo,
Si estamos si el individuo no recibe un gran aporte de yodo, entonces la glándula no va a tener el sustrato para formar sus hormonas. Sí. Esa es una. Y la otra son las tiroiditis, específicamente las tiroides autoinmunes, que destruyen la glándula, que la alteran, rompen folículos y dejan la glándula muy desorganizada. Y el individuo puede quedar con un hipotiroidismo provocado, que en este caso sería un hipotiroidismo autoinmune, y ahí cabe lo que se llama tiroiditis de Hashimoto, que es una tiroiditis autoinmune, producida por anticuerpos que el mismo individuo produce. O sea, el organismo reacciona contra sí mismo, ¿no? Sí, son anticuerpos que atacan la glándula y entonces deja la glándula muy deficiente, muy alterada. Generalmente el tejido tiroideo es un tejido homogéneo, y cuando tienes esas lesiones, esas agresiones así, ¿no? Que pueden ser, las más frecuentes son las autoinmunes, pero pueden ser de otra casa, pueden ser virales, pueden ser bacterianas y fármacos. Entonces, ¿qué pasa? Que la glándula comienza a no producir las hormonas. Exacto. ¿Qué pasa? La glándula, las hormonas se regulan por ejes. Y la tiroides es el ejemplo ideal para aplicar los ejes. Es eje hipotálamo, hipófisis y órgano blanco. En este caso la glándula tiroides. Viene desde arriba, TRH, que es una hormona que va a estimular a la hipófisis para que produzca... La hipófisis está en el cerebro, ¿no? Sí, está en el cerebro y el hipotálamo también. También, claro. Entonces, viene a nivel hipotalámico, la TRH estimula la tiroides, la hipófisis, para que produzca TSH. Que es la hormona estimulante del tiroides. Esas dos hormonas son sensibles a las hormonas tiroideas, me explico. Si por cualquier razón la glándula deja de producir hormonas o produce pocas hormonas, entonces es un sensor allá arriba que entonces van a activar esos dos ejes. Y la TSH es la que se va, porque es la que se usa clínicamente para usted detectar si hay una deficiencia. La TSH, que es la que se hace siempre, va a aumentar. Una TSH aumentada está diciendo que hay deficiencia de hormonas circulantes periféricas, entonces ya le manda la orden a la tiroides para que produzca las hormonas. Si la glándula está deficiente, o si no hay glándula, en el caso de un paciente operado que no tenga glándula, o de un paciente que hayan dado radioyodo, que la glándula desapareció, entonces la hipófisis no sabe que ahí no hay glándula, simplemente está detectando niveles bajos de hormonas tiroideas. Ella va a aumentar, entonces hay que suplírsela de afuera con pastillita, con levotirosina. Eso es el llamado hipotiroidismo. Y a propósito de la tiroiditis de Hashimoto, que es tan frecuente, ¿cuál es la causa? ¿Se ha establecido de que el organismo reaccione contra sí mismo? Sí, el sistema inmunológico tiene su forma de hacerse presente. ¿No? Entonces, las hormonas tiroideas son blancos para anticuerpos que van a atacar, así como hay otros órganos, por ejemplo los ovarios, muchas glándulas que son sensibles, son atacadas o modificadas por esos anticuerpos. La glándula no escapa a eso. Entonces ese tipo de tiroiditis fue descubierta o descifrada, definida por Hashimoto, de ahí el nombre japonés, de ahí el nombre. Entonces es unos anticuerpos específicos que van contra la tiroides. Unos atacan las enzimas. Por ejemplo, hay uno que es antiperoxidasa, que es antimicrosomal. Uno que va contra la tiroglobulina. Uno que va contra el receptor de TSH. O sea que son diferentes tipos, diferentes sitios donde atacan esos anticuerpos. ¿Y es curable la tiroiditis de Hashimoto? Bueno, fíjate, depende de la magnitud de la inflamación, de la agresión. Yo he tenido pacientes que tienen unos anticuerpos en 2.000, 3.000, 4.000. Pero es mucho. Sí, se elevan mucho. Y se quedan ahí como pueden modificarse, activarse o desactivarse, y queda con una memoria inmunológica. Uno lo diagnostica al principio y sabe que esa alteración de esa glándula, ese hipotiroidismo fue provocado por esos anticuerpos. Entonces, va a depender el hipotiroidismo, que puede ser transitorio o puede ser permanente, dependiendo de cuán grande haya sido la agresión. Claro. ¿Eso de la tiroides influye muchísimo, doctora, o poco en lo que es el estado de ánimo de las personas? Sí, porque las hormonas tiroideas no solamente trabajan en el niño, trabajan a todos los niveles. O sea, no solamente trabajan a nivel cerebral y a nivel óseo, trabajan en
todos los sistemas. Son los responsables de mantener el cuerpo en su temperatura adecuada, mediante activar el metabolismo a nivel celular. Ya son responsables de eso. Pero también trabajan a nivel del sistema gastrointestinal, del sistema cardiovascular, del sistema óseo, del sistema reproductivo. Trabaja a todos los niveles. Es un eje que se trabaja a todos los niveles. Entonces, también trabaja a nivel cerebral. Así como trabaja en el niño para desarrollar el cerebro, también trabaja a nivel cerebral en el adulto para producir cambios emocionales, de cambio que la persona que está hipotiroidea es una persona que está en baja, como dice que está en baja. Le tomaron los breakers. Sí. Entonces está no, sin ánimo, sin energía, una persona que no tiene tolerancia al frío, le da mucho sueño, la piel se le pone reseca. O sea, hay muchas manifestaciones clínicas de un paciente hipotiroideo. Desde un simple alteración, por ejemplo, del ritmo menstrual, por ejemplo. Un hipotiroidismo te puede alterar un ritmo menstrual, te puede alterar la fertilidad, te puede alterar a nivel de de muchos sistemas. Te pone gordo también, porque yo oigo la gente. No, la gente tiene, eso es un mito. Ajá. Explíquenos eso. Decídelo, porque los pacientes Sí. preguntan mucho Fíjate, eso. es un mito. No te voy a decir que el paciente hipotiroideo retiene líquido. Y si es muy grave el hipotiroidismo, va a tener un aspecto abotagado, o sea, como que con retención, con los a nivel de orbitario, a nivel del cuerpo, las manos se le ponen ásperas. Pero el peso puede, porque fíjate, las hormonas tiroideas estimulan el apetito. Y si una persona está hipotiroidea, no tiene apetito, no tiene por qué engordar. Claro. Engorda porque retiene líquido, pero no porque no es una obesidad provocada necesariamente por ese hipotiroidismo. ¿Entiendes? Entonces, la persona aumenta peso, pero no necesariamente los aumentos de peso no son provocados por la tiroides. ¿Entiendes? Igualmente, cuando vamos a hablar después de lo contrario del hipertiroidismo. Sí, entonces, en resumen, ¿cuáles son los síntomas y signos que tiene un hipo? Bueno, el hipotiroidismo puede ser variados. Un hipotiroidismo florido con todas las sintomatologías va a tener un paciente que está adinámico, desmotivado, sin energía, que lo que quiere es dormir. Depresivo, lento. Que lo que quiere es muy lento. Que lo que quiere es dormir, que tiene mucho frío, que se constipa porque los intestinos se ponen lentos. Todo el metabolismo se pone lento, entonces va a tener constipación y adinamia, mucha dinamia, y puede tener sensación, aspecto abotagado, como le decimos, con un crecimiento, o sea, como retención de líquido a nivel del periorbitario, las faces se ponen toscas, las manos se ponen toscas, pero y mucha resequedad de la piel.